Esta sección es presentada por Grupo Argos, una multinacional de origen colombiano enfocada en infraestructura y materiales de construcción, propiedad de más de 40.000 accionistas. Grupo Argos, inversiones que transforman. Saludamos esta mañana a Thierry Weiss, uno de los columnistas más destacados del diario El Tiempo, analista político. Gracias por darnos unos minutos, Thierry, esta mañana. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Encantado de estar aquí. Saludos a ti y a todos tus oyentes. Gracias por estar acá. Quiero mostrarte esto. Es, digamos, puesto en una sola gráfica el resultado de las encuestas en lo que tiene que ver con la primera vuelta. Lo que dice Guarumo, 34-22, Cepeda, De la Espriella, Centro Nacional de Consultoría, 35-16, Inbamer, 37-18, Atlas Intel, 35-32. Pareciera, y esa es la primera pregunta, Thierry, que estamos ante un escenario donde hay unos escapados del lote y un lote, una cabeza de carrera, como dicen en el ciclismo, y un lote que tiene, por supuesto, toda la intención de atraparlos. ¿Esa es una lectura correcta de lo que está pasando? ¿Cómo lo ves? Sí, me parece una lectura completamente correcta a la que le añado unos puntos de análisis. El primero es que, así como en esa metáfora ciclística que tú acabas de utilizar, así como en el ciclismo, en las etapas, cuando son muy largas, las cosas pueden cambiar hacia el final de la etapa, pues los escapados a veces se cansan, a veces se desgastan. Aquí también podemos ver un efecto parecido, todavía no sabemos cuál será, después de las consultas del 8 de marzo, que van a eliminar a muchos competidores justamente de ese pelotón, de ese lote. Entonces van a quedar solamente los más fuertes, y a mí me parece que a partir del 9 hay que rebarajar. El escenario que muestran todas las encuestas es muy parecido, hay diferencias numéricas, pero en todas partes puntea el candidato Iván Cepeda y en todas partes el candidato Abelardo de la Espriella está de segundo con algunas diferencias. Yo creo que a partir del 9 de marzo las cosas pueden cambiar, justamente porque el resultado de las consultas va a concentrar apoyos, va a cambiar las cargas, va a cambiar el equilibrio de fuerzas en la competencia y tendremos que tener unas nuevas conversaciones la semana entrante. Pero por ahora el escenario es así como tú lo describes. Hay dos escapados y hay un pelotón detrás con algunos que son más fuertes que otros. Añadiría un último punto y es otra cosa que va a suceder este domingo, es que vamos a poder también saber cuáles de estas encuestas tienen una metodología más precisa que las otras, ¿no? Porque la nueva norma de encuestas ha llevado a las casas encuestadoras a modificar sus metodologías de manera, cada una tiene como su secret sauce, como dicen los gringos en el comercio, ¿no? Sí. Cada una tiene su fórmula secreta que le ha tocado aplicar para poder cumplir con la norma y seguir siendo competitivos en el mercado de las encuestas al mismo tiempo. Entonces, esas metodologías han llevado a unos resultados bastante dispersos entre ellas, que es lo que explica que a veces haya tanta diferencia entre una y otra. Y este 8 de marzo vamos a saber cuáles de esas metodologías, cuáles de esas fórmulas secretas han sido más efectivas en leer el momento. Thierry, dime una cosa. ¿Qué tal están las consultas? Dices, esto va a tener una nueva baraja, una nueva repartija una vez tengamos las consultas, pero las consultas sí animan a la gente. ¿Vamos a ver realmente gente animada en la calle votando por las consultas? Uno de los resultados que llama la atención en casi todas las encuestas es el alto número de personas que o no han decidido votar en la consulta, en ninguna de las consultas, o que han decidido no votar en ninguna de las consultas. Ese número está elevado en casi todos los resultados. Entonces, al parecer la gente no se está motivando tanto. Eso puede tener distintas lecturas. Una de ellas es que en esta semana mucha gente va a tomar esa decisión y todavía no la ha tomado. Otra es que definitivamente hay muchas personas que ya tienen su candidato a primera vuelta, llámese Iván Cepeda o llámese Abelardo de la Espriella, y por lo tanto pues no les interesa votar en la consulta porque no piensan cambiar de opinión. Y otra explicación es que simplemente haya una indecisión acerca de qué consulta apoyar. Hay otra cosa que yo estoy notando mucho, Luis Carlos, en las conversaciones que tengo en la familia, con los amigos, con las personas en general, y es que estoy notando mucha confusión de cara a las consultas. Mucha gente que no entiende bien el mecanismo, que no sabe qué hay que hacer ese día, que no sabe si hay que pedir el tarjetón o no hay que pedirlo, que no sabe, por ejemplo, y esto es muy peligroso desde el punto de vista de mecánica electoral, si solo se puede marcar un rostro o si se puede marcar uno en cada consulta. Cierto. Increíblemente para nosotros que estamos siguiendo tan de cerca este proceso y estamos metidos pensando en esto todos los días y hablando de esto todos los días y que de pronto tenemos mucha claridad sobre ese procedimiento,
para muchas personas no es tan claro. Ha hecho falta de pronto algo de pedagogía y todavía hay tiempo para hacerla, para que la gente entienda mejor. Yo creo que todos esos elementos inciden en que por ahora parece ser que hay un elevado número de personas que no van a marcar ese tarjetón. Thierry, ¿qué nos pueden dejar las encuestas? A ver, sí, lo que dices es cierto. Creo que cerca del 40% cuando uno promedia de la gente que todavía no tiene claro si va a votar o por quién va a votar en las consultas. Pero ¿qué nos dejan las consultas? Nos dejan un gran candidato de la gran consulta que aparentemente, según los números, es Paloma Valencia. Nos dejan a alguien viable desde la izquierda como Roy Barreras o como Daniel Quintero, que según los números están muy apretados. ¿O qué nos dejan? Una Claudia López, porque es como jugar la A contra la C, ella no tiene un rival realmente conocido, ella se puso un rival a quien le iba a ganar. ¿Qué nos deja realmente las consultas? Bueno, yo creo que la respuesta hay que separarla en tres partes según la consulta. Entonces, en el caso de la consulta de la doctora López, como tú bien dices, eso es una consulta que está hecha a la medida para que ella la gane. Eso no es una consulta en el sentido de que ahí no se consulta nada. Sí. Ahí no se está decidiendo nada. La votación no va a afectar el resultado prácticamente. Eso lo que es un trampolín electoral para su candidatura. Válido o no, no importa en este momento, pero ese es la lectura que se le puede dar a la consulta de las soluciones donde está Claudia López. Claro. La gran consulta por Colombia, donde está Paloma Valencia y están estos otros 8 candidatos, todos muy destacados, Luna, Cárdenas, Peñalosa, Gaviria, Vicky Dávila, etcétera. Esa sí es una consulta de verdad. Esa es una consulta donde sí se está definiendo algo. Obviamente hay una persona que está liderando en las encuestas, como puede ser, que en este caso es Paloma Valencia. Pero ahí se define un poco el tenor de cuál va a ser la centroderecha, ¿no? Hay unos candidatos que son considerados más de derecha, hay unos más de centro, hay unos que tienen un énfasis más en la seguridad, hay unos que tienen un énfasis más en lo económico, hay unos que tienen un énfasis más en lo social, etcétera. Ahí se está definiendo algo y me parece que los matices que hay al interior de esa consulta son matices interesantes, que incluso le dan a los votantes de centro derecha un menú de opciones para escoger, que es un menú de opciones interesante desde el punto de vista de la diversidad de ideas que puede haber al interior de esa consulta. Entonces, esa es una consulta que me parece que tiene interés, en la que los que estamos en la centroderecha, y me incluyo, deberíamos participar, porque ahí se puede definir algo que de cara a la primera vuelta puede cambiar el equilibrio de poderes. O sea, la candidatura de Abelardo de la Espriella va muy bien comparativamente, pero el resultado de la gran consulta puede modificar las fuerzas de la centroderecha. Vamos a ver qué sucede. Y en el caso de la consulta de la izquierda, la consulta del petrismo, la consulta por la vida, como la han llamado, ahí está pasando algo muy raro, y era que todos dábamos por ganador al doctor Roy Barreras, sí, que podía eventualmente, a pesar de sus bajos números en las encuestas, podía volverse un rival fuerte para la candidatura definitiva de la izquierda a la primera vuelta, podía rivalizar de manera interesante con Iván Cepeda, y de repente resulta que Daniel Quintero está punteando en varios de estos resultados, lo cual es un resultado que yo por lo menos no me lo esperaba, y creo que no mucha gente se lo esperaba. Y si eso se llega a concretar, si Daniel Quintero llega a ganar la consulta de la izquierda el domingo, sería un palo que introduce un elemento de confusión y un elemento, casi te diría yo, que de diversión en esta carrera, porque es un resultado inesperado, claro, que va a cambiar de nuevo las fuerzas, y cómo va a ser la rivalidad o la alianza que se dé después entre Quintero y Cepeda es un escenario que habrá que entrar a elucidar dentro de unos días. Creo Thierry, reduciendo un poco las posibilidades y teniendo en cuenta lo que nos acabas de decir, que es lo que están diciendo las encuestas realmente. ¿Qué tanto, estoy tratando de hacer lo más justo posible con mi pregunta, qué tanto puede afectar la victoria de Paloma Valencia al Tigre Abelardo de la Espriella, y qué tanto puede afectar la victoria de Daniel Quintero o Roy Barreras el punteo de Cepeda? Bueno, yo empiezo por el final. Me parece que una victoria de Roy Barreras podría afectar el punteo de Cepeda en la medida en que Roy decida ir por la victoria, ¿no? Que Roy diga: yo quiero ser el candidato del petrismo, yo quiero ganar esta competencia,
y voy a competir con Iván Cepeda por la candidatura en primera y voy a utilizar todo mi conocimiento político, toda mi astucia política, todas mis conexiones políticas, todas mis redes de maquinaria política para obtener ese resultado. Yo creo que Barreras estaría en capacidad de hacer eso. Obviamente al final el que decide es el elector, y la preferencia por Iván Cepeda dentro de la izquierda me parece suficientemente sólida como para que al final, si yo tuviera que apostar hoy, apostaría más por Cepeda que por Roy, pero ahí puede haber una competencia muy fuerte. Yo creo que si Daniel Quintero termina siendo el candidato que gane la consulta, por los cuestionamientos que carga encima Quintero, digamos, por su pasado tan polémico, por el hecho de que hay muchas personas en la izquierda que no lo reconocen ni siquiera como una figura de izquierda, sino más bien como una figura, como un paracaidista, pues, que ha aterrizado en muchos partidos, sí. y como una persona más bien oportunista. Yo creo que si Quintero gana, va a tener mucho más dificultad para convencer a ese votante de izquierda petrista, digamos, convencido, ideologizado, que hoy en día está apoyando a Cepeda. Creo que Quintero puede dar un golpe de opinión el domingo si llega a ganar esa consulta, pero que eso después se pueda convertir en una rivalidad sólida contra Cepeda de cara a primeras vueltas entre votantes de izquierda es algo que veo más difícil de creer. No sé después cómo se va a decantar esa candidatura, hasta dónde llegue Quintero en su intención, en qué momento le toque sentarse a negociar con el resto de las fuerzas de izquierda, pero lo veo más difícil por todos los cuestionamientos que él tiene encima. Y en cuanto a la gran consulta por Colombia, esa me produce una gran incertidumbre. Yo creo que tenemos que esperar a ver qué dicen las próximas encuestas después de la consulta, una vez gane Paloma Valencia o gane el que gane. Obviamente en este momento parece que sería Paloma Valencia, para ver si la victoria en la consulta se vuelve en un viento de cola que de pronto infle esas velas y esa candidatura tome fuerza, y de repente si pasa Paloma del 10% al 15% y Abelardo sigue estando en el 20-22%, podemos hablar de que ahí hay tiempo para que ella alcance unos números que pueden poner en riesgo el paso de Abelardo a segunda vuelta. Pero si los números de Paloma Valencia se quedan alrededor del 9, del 10, del 11, pues yo creo que la candidatura de Abelardo sigue siendo la que va a representar a la centro-derecha. Va a importar mucho, y con esto termino, Luis Carlos, sí, señor, de qué van a hacer los otros participantes en esa consulta después del 8 de marzo. Es decir, aquellas personas que no ganen la consulta, ¿a quién van a apoyar? ¿Se van más hacia el centro? ¿Van a cumplir, digamos, con la expectativa que hay al interior de la consulta, que es que todos nos vamos con el ganador o con la ganadora, y entonces eso le suma unos puntos adicionales a esa persona? Muy importante ver qué va a suceder con las decisiones de esos candidatos que no ganen el domingo. Terry, una última pregunta. Me encantaría conocer tu opinión. ¿Por qué, si el gobierno Petro es un gobierno, estamos viendo datos de vivienda de interés social, es tal vez históricamente la menor cantidad de dinero en el PIB que se destina a vivienda de interés social, con tantos escándalos de corrupción, con tan poca ejecución, con tan pocos hechos reales, ¿no? Carreteras, obras, con tanta controversia internacional, tan cuestionado por su manera personal de manejar las cosas, tiene un Cepeda tan alto? Si alguien te pregunta a ti fuera del país, ¿por qué, a pesar de todo lo que está pasando políticamente, del gobierno y su candidato está tan bien? Yo creo, Luis Carlos, que eso tiene dos explicaciones principales. Sí. La primera es que Colombia, por muchas razones históricas, no había probado la venenosa miel del populismo como sí le había pasado a Venezuela y a otros países. Y el presidente Petro, que aunque ha tenido todas esas dificultades y todos esos mala administración del Estado que tú acabas de señalar, ha sabido manejar un cierto nivel de populismo, por ejemplo, en lo que se acaba de hacer con el aumento exagerado del salario mínimo, que eso al final es, como se dice coloquialmente, pan para hoy y hambre para mañana. Pero todavía estamos en el hoy. Es decir, los efectos negativos que se pueden derivar de esa decisión todavía no se han sentido en términos de carestía, inflación,
desempleo, aumento de la informalidad, etcétera. En realidad sí se están empezando a notar. Por ahí están entre las cifras. Si uno mira las cifras con lupa, esas cosas sí están empezando a suceder en Colombia. No es que no vayan a suceder, pero una encuesta que se hizo en el mes de enero, todavía la gente está en las gozosas del salario mínimo, que para muchos colombianos habrá sido un alivio al bolsillo mientras la inflación no alcance el aumento del salario mínimo, cosa que tarde o temprano va a suceder. Entonces yo creo que por un lado hay algo y yo lo digo con toda la claridad, hay unas medidas bastante populistas de parte del presidente que tienen ese impacto. Pues el populismo funciona, claro, por eso es que se usa, ¿no? Si no funcionara no se usaría. El problema es que trae consecuencias negativas más adelante. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que nosotros los colombianos, y sobre todo los que hemos hecho algo de oposición a este gobierno, tenemos que ser muy sinceros en que hay un fenómeno al que la oposición no le ha podido colocar un contrapeso, y hay un fenómeno de identidad con el presidente Petro. El presidente Petro ha logrado que muchas personas que nunca se sintieron representadas en el liderazgo estatal, que muchas personas que se sentían excluidas del sistema democrático y del sistema de gobierno, se sientan representadas, así sea solamente en nombre, ¿no? Así sea solamente de manera nominal, pero por lo menos allá hay alguien que habla por mí, por lo menos allá hay alguien que tiene una voz similar a la mía, que no es una élite ni uno de los patricios del sistema, sino que es una persona que se parece a mí. Y ese fenómeno, Luis Carlos, es mucho más importante, yo creo, que de lo que muchos pensábamos. Y eso a veces le importa a las personas de manera emocional y de manera visceral, más que los datos de la economía, más que los datos del DANE, más que el crecimiento del PIB, más que el aumento del precio de la canasta familiar. Porque es algo emocional, no es una conexión emotiva, y yo creo que eso también hace parte del hecho de que el presidente Petro, a pesar de un gobierno que realmente ha sido muy malo, y yo creo que difícil se puede discutir eso cuando uno mira cifras, sin embargo mantiene unos niveles de favorabilidad relativamente altos. Y todo eso está acompañado, por supuesto, y tal vez es lo mismo, la propaganda del Estado, que ha sido millonaria en el manejo comunicacional, donde ha sido excepcional, ¿no? Claro, Thierry, es un placer tenerte acá en el programa. Señor. Un gasto tremendo en propaganda estatal. Digamos, el empleo de los medios públicos para hacerle propaganda al gobierno ha sido realmente descarado. Y eso también funciona. Descarado. Thierry, es un placer tenerte en el programa. Gracias por el análisis muy claro esta mañana. Muy amable, muy gentil. Muchas gracias. Un buen día para ti y una buena semana para ti y toda tu audiencia. Igualmente, muchísimas gracias. Thierry Weiss, uno de los columnistas más leídos y más citados que tiene el diario El Tiempo. Excelente análisis político esta mañana. Esto es Vélez por la Mañana. Lo que pasa, lo que importa, lo que otros no cuentan. Esta sección es presentada por Grupo Argos, una compañía que está acelerando su crecimiento con una nueva plataforma de agregados del Caribe hacia Estados Unidos. La expansión en energía solar, vías y aeropuertos. Grupo Argos, inversiones que transforman.